Nicamochipati cualtetequisque, intlazone papanahuiac xochi, iguanticuiqui, Buen día, público de Macehualquintos. Pues primero queremos agradecer a las personas que amablemente nos escriben, pues para pedirnos que hablemos de tal o cual cosa. El día de hoy, un día 3 Quiahuic, queremos platicarles un poco acerca de la resistencia náhua a través de los cantos sagrados. Intocniwan, intlalticpactlaca, intepilhuan cuautlilla celot. Camoch nicuitoya inicuicani. Bueno, pues para empezar queremos explicar un poco la palabra resistencia. La palabra resistencia más bien es un concepto de la física que hace referencia a toda fuerza que se opone a un movimiento, pero en un sentido más figurado, la resistencia, en su carácter político, se refiere a un grupo, a un movimiento, a una organización de personas que se oponen al opresor. Entonces es cuando surge un movimiento de resistencia en un pueblo. Y bueno, en nuestra opinión, tal vez el caso más emblemático de esa resistencia a nivel mundial, pues es la del pueblo palestino contra la brutal y asesina ocupación israelí que está pasando pues todavía por estos días. Pero también hay otras resistencias en todo el mundo, en todos los continentes, en África, en Asia, en América, en la misma Europa, gente que se rebela contra pues, ese poder. Y pues, en el caso de aquí del continente americano, pues tenemos la resistencia de los pueblos indígenas, pues de todo el continente americano, los pueblos indígenas que se resisten, o sea que se resisten a morir, que se niegan a dejar de existir como tal, como pueblos. Bueno, entonces ahora tenemos la resistencia náhuatl. Y en esto de la resistencia náhuatl, aquí vemos que hay un problema con algo que llamamos la aztequización de la historia náhuatl, porque pues hemos escuchado a mucha gente que le da por poner como sinónimos lo azteca, mexica o tenochca con lo náhuatl, como si fueran lo mismo. Y pues aquí lo vemos que no, así no es, ¿no? Los mexicas solo han sido uno de los muchos pueblos náhuatl que han existido a lo largo de la historia náhuatl, siglos, milenios. Y esta historia comprende desde Teotihuacán hace más de 2000 años, pues hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy todavía seguimos existiendo los pueblos náhuatl. Pero les digo que el error que vemos es que muchos piensan que lo náhuatl es lo mexica y entonces todo lo reducen a lo mexica, sin tomar en cuenta que cuando los mexicas fundan su ciudad, allá en el siglo XIV, en el altiplano central, pues ya había otras ciudades más viejas, estaba la misma Texcoco, estaba el poder hegemónico en la región que era Azcapotzalco, los tepanecas, que bueno, después los mexicas les hacen la guerra y se independizan de ellos. Entonces, bueno, la cosa es que la resistencia náhuatl es mucho, mucho más amplia, mucho, mucho más grande que pues, la resistencia de un pueblo que es el mexica, ¿no? Después de los mexicas siguieron existiendo pueblos náhuatl, antes de ellos lo sabía, hasta el día de hoy pues sigue habiendo pueblos náhuatl. Pues también tomen en cuenta que cuando México Tenochtitlan se funda, pues ya hay ciudades como la Cholula misma, que ya es milenaria para aquel entonces. Y bueno, entre los pueblos náhuatl, cuando llegan los españoles hay conflictos, el poder hegemónico se vuelve México Tenochtitlan, y los demás pueblos náhuatl están y se sienten sojuzgados por ellos. Entonces, bueno, es cuando Hernán Cortés viene en esta complicada situación política, los pueblos enemigos de los mexicas se empiezan a aliar con Hernán Cortés al ver su poderío militar. Los españoles lo que traen es una capacidad mayor de matar y la llevan a la práctica muy claramente. Y pues bueno, así es como termina pues esta situación, ¿no? En que los españoles, un puñado de españoles de unos 400 terminan, bueno, con la ayuda de sus aliados, terminan aniquilando a una ciudad de cientos de miles de personas. La resistencia armada. La caída de México Tenochtitlan significa un desastre en la historia universal.
es algo tan fuerte, tan grande lo que pasó ahí, que creo que solamente podríamos compararlo con la caída de Jerusalén por los romanos, cuando la destruyen, con la caída de Constantinopla, la antigua Bizancio, cuando los turcos la toman, o pues con la caída misma de Roma por los bárbaros. Entonces es un hecho histórico importante, grande en la historia universal, la caída de México Tenochtitlan. Y pues obviamente ahí se da una resistencia armada por parte de los propios mexicas, ¿no? que pues luchan hasta morir, hasta quedar sin nada, ¿no? Pero ahí no termina la resistencia armada de los pueblos nahuas. Después, ya en el siglo XVI, a los pocos años de vencida la Ciudad de México, en el occidente de México, de lo que hoy es México, pues en el sur de Jalisco, toda esa región, surge una rebelión muy grande y muy importante, que pues hasta pone en peligro el mismo poder virreinal, y esta está liderada por Francisco Tenamazle. Entonces, desde el siglo XVI hay rebeliones nahuas, las va a haber en el siglo XVII, XVIII, XIX, y en el siglo XX todavía hay otra rebelión nahua enorme, gigante. Estamos hablando de la rebelión de los zapatistas en 1910. Pues tomen en cuenta que las bases de los zapatistas, toda esta gente, pues eran indios nahuablantes, de Morelos, de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México, Milpalta, toda esta región. Entonces son pueblos nahuas los que se rebelan pues, en pleno siglo XX, ¿no? No hay que olvidarlo. Entonces la resistencia armada de los nahuas pues, está a lo largo de toda esta historia de conquista, como les digo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y bueno, también mencionamos la resistencia religiosa. A pesar de lo que muchos creen, consideran, la religión náhuatl no murió con la conquista a pesar del brutal golpe que le dieron los españoles, pero esta religión no murió. Muchas de sus prácticas se ocultaron, pues estaban siendo perseguidas. Acuérdense que los españoles de religión católica, cristianos, lo que hicieron fue decir que todo lo que no fuera de su religión era cosa del demonio, y entonces satanizaron la religión náhuatl. Dijeron que era cosa del demonio y por lo tanto tenía que ser destruida. Pero muchas prácticas religiosas continuaron después de la caída de México Tenochtitlan durante todos los demás siglos, ocultas, claro. Los sacerdotes y los sabios sobrevivientes, a pesar también de lo que muchos creen que aceptaron tranquilamente y con entusiasmo la nueva religión, una religión extraña por completo aquí, a esta tierra, pues ellos se opusieron, como es natural, a la doctrina que enseñaban los frailes, o sea, la religión cristiana. Y bueno, para eso creo que vale la pena mencionar un testimonio, este que se conoce como el Coloquio de los 12. Acuérdense que en 1524 llegan los primeros 12 franciscanos ya con la intención y el trabajo sistemático de destruir toda la cultura náhuatl. Entonces ahí se da un diálogo entre los últimos sabios nahuas y los franciscanos, que representan el cristianismo. Entonces, palabras que dicen los sabios nahuas, los últimos sabios nahuas, son estas: no lo aceptamos por verdad lo que ustedes dicen. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Hagan con nosotros lo que quieran. Déjennos pues ya morir, déjennos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Entonces, bueno, estos 12 franciscanos vienen ya con el plan de destruir todo el mundo náhuatl y se lleva a cabo. Los templos, las pirámides, los palacios, las bibliotecas, las grandes esculturas, todo es derrumbado. Los libros sagrados, los libros de medicina, todo lo que había en las bibliotecas, obras de arte, pues todo fue aniquilado por el fuego. Los sabios y los sacerdotes fueron perseguidos, asesinados. Y entonces así es como se impuso el cristianismo en México, con la cruz y la espada, a sangre y fuego. Y bueno, entonces sí hubo una resistencia religiosa. No es así tan fácil que con la conquista española se acaba la religión náhuatl, para nada. La religión náhuatl resiste de muchas formas, y una de esas formas es la resistencia a través de cantos sagrados. Y bueno, sobre eso les quiero leer 3 testimonios. El primero es del dominico Diego Durán, en su obra Historia de los Indios de Nueva España.
sus palabras son: digo que no se debe permitir que ande aquel indio representando su ídolo y a los demás cantores sus idolatrías, cantos y lamentaciones, los cuales cantan mientras ven que no hay quien lo entienda presente. Empero, viendo que sale el que los entiende, mudan el canto y cantan el canto que compusieron de San Francisco, con el aleluya al cabo, para solapar sus maldades y, en transponiendo el religioso, tornan al tema del ídolo. Bueno, un segundo testimonio es del propio Fray Bernardino de Sahagún en su prólogo al lector de su Salmodia Cristiana. Sahagún nos dice al respecto de la supervivencia de cantos sagrados: en otras partes, y en las más, porfían de volver a cantar sus cantares antiguos en sus casas o en sus tecpas, refiriéndose a los antiguos centros ceremoniales, lo cual pone harta sospecha en la sinceridad de su fe cristiana, porque en los cantares antiguos, por la mayor parte que se cantan cosas idolátricas, en un estilo tan oscuro que no hay quien los pueda entender sino ellos, solos, y otros cantares usan para persuadir al pueblo a lo que ellos quieren, o de guerra o de otros negocios que no son buenos, y tienen cantares compuestos para esto y no los quieren dejar. Para que se pueda fácilmente remediar este daño, este año de 1583 se han impreso estos cantares que están en este volumen, que se llama Salmodia Cristiana, en lengua mexicana, para que del todo cesen los cantares antiguos. Y bueno, el tercer testimonio es, pues, ni más ni menos que del Tercer Concilio Provincial Mexicano, que se celebró en 1585, y ahí uno de los participantes advierte, un tal doctor Ortiz de Hinojosa, aquí sus palabras: porque los indios olviden del todo sus viejos cantares que usaban en su gentilidad, se introduzca un libro de himnos y cantares que compuso en lengua mexicana el padre Fray Bernardino de Sahagún, de la Orden de San Francisco. Bueno, entonces con estos testimonios pues se pueden dar cuenta que la resistencia, ahora con cantos religiosos, continúa a través de las décadas, de los siglos, y nos atrevemos a decir desde aquí que continúa hasta el día de hoy, porque hemos visitado otros pueblos nahuas, tan solo aquí en el estado de Puebla, en la Sierra Norte, pero en otras regiones nahuas del país, y pues lo que vemos es que se siguen llevando a cabo danzas acompañadas de cantos, o más bien los dos juntos, y pues son de carácter religioso, son parte importante, vital para los pueblos que la siguen practicando hasta el día de hoy. Pero bueno, también cabe preguntarse qué pasó con los antiguos cantos sagrados, los originales de la religión náhuatl, porque pues poco a poco se entiende que fueron, por los mismos testimonios que les leí, pues fueron siendo sustituidos por cantos ya cristianos, compuestos dentro del marco de la religión católica. Pero ¿qué pasó con los antiguos cantos sagrados, los originales? ¿Sobrevivieron algunos de ellos? ¿Podemos acercarnos a ellos, conocerlos? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, para eso está bueno escuchar un fragmento del Códice Florentino. Ahí Sahagún nos dice cómo se enseñaban esos antiguos cantos, pues cuando estaban en vida, ¿no? en su contexto cultural. Entonces, bueno, este Códice Florentino, en lo que se dice ahí acerca de estos cantos antiguos sagrados, dice: Sencahuel nemachtiloya, inquali tlactoli, inquicat, inquilguia teoquicat, amoshotocan. Entonces, bueno, aquí lo que dice está escrito originalmente en náhuatl, dice: muy bien se enseñaba el buen hablar, o sea que se enseñaba a los estudiantes a hablar, expresarse correctamente, pero bueno, nos dice también los cantos, los que se dicen teoquicat, amoshotocan. Entonces ahí aparecen estas dos palabras que me parece bien importante entender en náhuatl. Teoquicat, que pues viene de teo y teot, y de quicat, lo podemos entender como canto sagrado. O sea que no es un canto de diversión, de amor, de placer, sino que es un canto cuyo tema es ese, sagrado. Y la última palabra que utiliza es amoshotocan, que lo que quiere decir es seguir el camino del códice.
Entonces, bueno, eso lo que nos dice es que en los Calmeca, a los alumnos, lo que hacían, que estos eran los centros de enseñanza superior dentro del mundo náhuatl, lo que hacían era enseñarles los cantos sagrados. ¿Y dónde estaban esos cantos sagrados? Pues estaban escritos en los códices, en el sistema de escritura de los antiguos mexicanos, que bueno, hoy los conocemos como palabras pintadas. Entonces estaban escritos en los códices y pues los alumnos los aprendían a recitar y bueno, los tomaban del texto, los leían y así es como se aprendían estos cantos, ¿no? Entonces eso significa la palabra amoshotoka, seguir el camino del códice, que es como decir leerlo, ¿no? Decir lo que está ahí escrito. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta que los frailes lo que hicieron fue tomar niños, casi así como secuestrarlos, extraerlos del ámbito familiar, niños hijos de los señores, de los nobles sobrevivientes, y se los llevaron al convento, y ya ella en sus conventos ya los educaron en el cristianismo y les enseñaron, bueno, pues recibieron una educación ya por completo occidental. Entonces ahí es cuando aprendieron estos niños indígenas nahuas, aprendieron a escribir con estas letras, con el alfabeto latino, y bueno, ya cristianizados, ¿no? La intención de los frailes, de los franciscanos en particular, que bueno, son los que se encargaron de evangelizar toda esta región, era conocer bien para destruir mejor, y me refiero a la religión náhuatl. Entonces ellos mismos, el propio Sagún habla de que la religión náhuatl es una enfermedad, y entonces para curarla es necesario conocer los síntomas, o sea, conocer todas sus expresiones. Y entonces es cuando ya reunidos un grupo de alumnos indígenas, que bueno, ya saben leer y escribir en alfabeto latino, el náhuatl, entonces lo que hace es conseguir informantes, viejos nahuas que todavía saben leer los códices, que todavía guardan en su memoria el recuerdo fresco de su cultura, y lo que hacen estos alumnos de Sagún es escribir todo lo que les cuentan, ¿no? Todas las antiguas historias, los antiguos mitos, las antiguas costumbres del mundo náhuatl antes de la conquista, todos ellos lo escriben. ¿Para qué? Pues para dárselos a Sagún, para que Sagún lo estudie y pues así puedan destruir mejor, porque pues dicen la religión náhuatl es una enfermedad y hay que acabar con ella. Entonces ese es el sentido de compilar toda esta información. Y bueno, hemos leído a muchos estudiosos del, pues no sé, de la historia de México que se refieren a los franciscanos como los grandes humanistas, ¿no? Precisamente por esto, porque se afanaron en escribir todo lo que podían acerca de la antigua cultura náhuatl. Pero bueno, creo que se olvidan un poco del fin que tenía todo eso, no era escribir nada más por escribir, era como el fin de conocer y destruir, exterminar el pensamiento náhuatl, la religión náhuatl, la cultura náhuatl, exterminarlo de la faz de la tierra. Entonces, por un lado, los franciscanos predicaban la religión del amor, el cristianismo, el amor al prójimo, pero la realidad, la situación que se estaba viviendo con la conquista era brutal y pues radicalmente diferente, ¿no? Acuérdense que los españoles hicieron el infame uso del hierro para esclavizar, para marcar, ¿no?, a los esclavos, para esclavizarnos a los nahuas. Pero bueno, el tiempo fue pasando, se fueron sustituyendo estos antiguos cantos sagrados por cantos ya cristianos. Entonces estos textos que escribieron los alumnos de Sagún, pues con el paso del tiempo fueron cayendo en el olvido, y la religión náhuatl pues se dio por muerta, algo así como que ya pertenece al pasado. Hoy ya esta región, lo que hoy es México, es felizmente católico, y pues los antiguos cantos sagrados quedan en el olvido. Pero hay un hecho, que actualmente en la Biblioteca Nacional se encuentra un libro que contiene los cantares mexicanos, que otros lo conocen como el Códice de la Poesía Náhuatl. Entonces, algo que tiene de especial este texto, pues es que es precisamente esto de los que les hablo. Son las compilaciones que hicieron indígenas, jóvenes indígenas, alumnos indígenas, nahuas, y donde ellos escriben cosas de su propio pasado. Entonces, bueno, este libro que les platico en realidad es un libro que abarca varios temas, 13 temas diferentes. Habla del calendario mexicano, una traducción de las fábulas de Esopo al náhuatl, son muchos documentos, ¿no? Pero el primero y el que nos interesa son las primeras 85 hojas, que es la que se conoce como Cantares Mexicanos o el Códice de la Poesía Náhuatl.
Y bueno, digo que es bien importante porque precisamente en estos cantares mexicanos están los cantos sagrados de la antigua religión náhuatl. Y bueno, los hay de dos tipos, están los que están puros, o sea que son originales, no tienen la menor influencia del cristianismo, ninguna, y están otros que ya están contaminados, o sea que tienen interpolaciones cristianizantes, ya tienen palabras cristianas agregadas, ¿no? Así como Jesucristo, Virgen María, palabras así, ¿no? Pero bueno, son cantos sagrados, cantos escritos en el alfabeto latino, pero pues en lengua náhuatl, ¿no? Y bueno, el primero de todos estos es el Cuicapeucayo, que pues bien interesante porque su nombre mismo significa el comienzo, el principio del canto, de los cantos. Entonces, bueno, ¿de qué trata este Cuicapeucayo? Pues como todo texto sagrado, trata del encuentro del hombre en agua pues, con su mundo sagrado. Entonces ese encuentro se lleva a cabo en algo que se llama en náhuatl el Xochitlalpan, que representa precisamente el mundo sagrado de los nahuas. Todo esto se da entre cantos de pájaros preciosos que el protagonista, que es un cuicani, un cantor, un elaborador de cantos, escucha, penetra al Xochitlalpan, dialoga con la divinidad, la cual se le presenta frente a frente en la forma de un colibrí. Cuicani pregunta dónde están las flores, las bellas flores, obedece y corta las flores y las coloca en el hueco de su tilma y pues se las lleva, ¿no? Para dárselas a los príncipes, a los señores. Entonces, bueno, se dan cuenta de que hay una relación bien profunda entre el Cuicapeucayo y el Nicamopogua. El Nicamopogua, no se les olvide, es la historia de las apariciones guadalupanas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la base para comprender el Nicamopogua, esta historia de las apariciones guadalupanas, no está ni en la religión católica, ni en el cristianismo, ni en los evangelios, ni en la Biblia, sino que está en el Cuicapeucayo. Entonces, pues bueno, creo que es algo muy serio lo que estamos diciendo y estamos conscientes de ello, en que el Cuicapeucayo es el fundamento del culto guadalupano en México. Entonces nosotros aquí sabemos eso, y tan lo sabemos que por eso cantamos el Cuicapeucayo. Entonces lo hemos cantado en varios lugares, en rituales, bueno, aquí en nuestra pirámide guadalupana de Tecali y de Tonantzin, pero también en otros lugares que nos han invitado, en otros pueblos, como aquí en Xochiltenango, o más lejos, en las afueras de Mecameca, donde se hace un ritual del solsticio de invierno. Y bueno, recientemente, el 22 de diciembre, que es cuando llegamos caminando desde aquí, desde la pirámide hasta la cima del Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, nosotros no llegamos a la Basílica de Guadalupe, sino al Cerro del Tepeyac, pues este pasado 22 de diciembre, ahí lo cantamos en la cima del Tepeyac, este Cuicapeucayo. Entonces, bueno, ¿qué importancia tiene esto de cantar hoy el Cuicapeucayo? Pues aquí decimos que mucha, porque con esto estamos demostrando que el Cuicapeucayo es un canto sagrado de la religión náhuatl, pero sobre todo que está vivo el día de hoy. Tan vivo está que pues lo cantamos así en compañía de gente, lo acompañamos de música, le damos vida, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en Huitziltepec, en este municipio de la Mixteca Poblana, pues nosotros tenemos en claro, al menos en este espacio, el Caracol, que pues nosotros somos nahuas, descendientes de los antiguos nahuas, y que seguimos en resistencia a esta guerra de exterminio que ya lleva 500 años sobre nosotros, que nos quiere exterminar, que nos quiere hacer desaparecer como pueblo. Y bueno, en nuestro caso, pues nosotros resistimos. ¿Y cómo es que nosotros aquí resistimos? Pues nosotros decidimos resistir aquí precisamente con flores, con cantos. Y bueno, pues así las cosas por este lugar. Un saludo a todos ustedes, sigan pendientes de nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima edición de Masehual Quintos, el medio de comunicación oficial de este caracol que canta el universo, y ahí nos vemos. Kamos ni kuito ya ni kuikani. Iknikimik pasochitik kinte pilwan. Iniknikima panin sanin maknikinten. Niman nike guaya, yek tliya kuikatik. Neti malol vinte pilwan. Ispanin tloken aguake.